Imagínense que había una ciudad que se llamaba Perfectia. Perfectia está construida en un valle hermosísimo, con un territorio bastante extenso. La zona construida de Perfectia no ocupaba todo el territorio que componía Perfectia, de tal suerte que todos esos terrenos que no tenían un dueño identificado legalmente mediante una escritura, pues pertenecían esos terrenos a todos los habitantes de Perfectia, porque no tenían un dueño particular. Perfectia era administrada por un sistema al que denominaban el aparato. El aparato permitía que en Perfectia, por ejemplo, el poder estuviera distribuido de manera equitativa, que los ciudadanos pudieran participar y hacer control en las decisiones que se tomaran. Perfectia tenía un sistema de pesos y de contrapesos. Quienes administraban la justicia accedían al trabajo en la justicia por mérito amparado en el conocimiento de las normas legales. En suma, Perfectia era un municipio muy coherente con el nombre que tenía. Como era una democracia, en Perfectia apareció un personaje llamado Antonio. Antonio era un tipo bastante carismático, sonriente, con mucha riqueza, en donde le resultó cómodo y fácil comenzar a vender su imagen. Y les convenció a los perfectianos que los procesos del aparato eran demasiado lentos. Entonces él dijo, por ejemplo, necesitamos construir un puente. ¿Qué les parece si me entregan el poder a mí y yo ignoro al comité de ética y simplemente empezamos a modificar algunas cosas del aparato y entonces tomamos las decisiones y simplemente las ejecutamos? Entonces, si queremos hacer un puente, pues simplemente doy la orden y hacemos el puente. Y rodeamos tantos controles y tanto instrumento que tiene el aparato a la hora de ejecutar los recursos públicos. A los perfectianos, pues, entre otras cosas, vivían un poquito alejados, o yo diría que bastante, alejados del funcionamiento del aparato. No les interesaba porque sentían que si al fin y al cabo abro el grifo y me sale agua, no tengo tierra en el frente de mi casa, mis hijos tienen educación y salud, entonces como que poco les interesaba conocer cómo funcionaba el asunto. Entonces eligieron a Antonio para que dirigiera los destinos de Perfectio. Antonio era una persona que sí creía en los atajos, creía en rodear ciertas cosas y en promover ciertos beneficios hacia sectores muy pequeños de la población, más bien amigos suyos. Convenció a la ciudadanía de lo conveniente que era elegir jueces que fueran carismáticos y no que fueran jueces que conocieran meramente las frías leyes. Entonces empezó a hacer modificaciones Antonio en el aparato, de tal suerte que terminó manejando todo, aquellos terrenos, por ejemplo, que pertenecían a toda la comunidad, porque como todos los jueces eran sus amigos, entonces resultó bastante cómodo que se escrituraran a otros amigos suyos. Y entonces en Perfectia, que había un equilibrio en donde puede que muchos tuvieran mucho, otros tuvieran menos, no había realmente pobreza. Entonces en Perfectia empezó a generarse una brecha entre los que tenían muchísimo y otros que empezaron a tener muy poco y a deteriorar su calidad de vida. El puente se cayó, mató gente, el puente que construyó Antonio. Entonces cualquier día estaba un anciano melancólico sentado a la orilla de las ruinas y un joven se le acercó y le preguntó en qué momento o cómo hizo esta persona para engañarnos. El anciano le dijo, él no nos engañó, nosotros le entregamos las llaves simplemente porque jamás nos preocupamos por aprender cuál era el papel de la cerradura. Le agregó al joven, ten cuidado porque la política no es algo que es externo de la persona, del individuo o del hogar donde uno vive. La política es la estructura que sostiene el techo bajo el que tú duermes. Tú puedes no meterte con la política, pero la política, te lo aseguro, siempre se va a meter contigo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos aquellos y aquellas que me están mirando. Yo soy Rafael Becerra Santamaría, magíster en Administración Pública. Les doy la bienvenida a mi podcast titulado El territorio, un sistema que debemos conocer. Como saben, el nombre de mi podcast es Del Ser al Territorio. Transformar personas para transformar territorios. ¿Qué es lo fundamental de esto? Que yo quiero es enseñar. Les he dicho que la transformación del territorio inicia a partir de la transformación del primer territorio que habitamos, que es nuestro interior. El mejor instrumento, considero yo, para comenzar la transformación del territorio interior es la educación. Siempre podcast dejarán un mensaje, una reflexión y una enseñanza.
A veces podremos ponernos un poquitín técnicos, pero en términos generales no, el lenguaje es muy comprensible porque recuerden que estamos tomándonos un tintico y estamos conversando. Las personas cuando comenzamos a caminar por este mundo hace unos 250.000 años, éramos como solitarios. Nosotros nos asociamos en colectivos como una respuesta al entorno y más para satisfacer una necesidad muy elemental que es la defensa de la vida. Defender la vida, la seguridad son necesidades fisiológicas muy básicas. Y entonces todo comienza por ahí, ¿no? Por la vida, por defender la vida. Entonces, el instinto gregario más bien fue como una respuesta a un contexto, a un entorno que nos iba a agobiar y probablemente nos iba a destruir. Entonces dijimos, asociados somos más fuertes. Después de estar asociados, dejamos de ser nómadas una vez que descubrimos la agricultura, por ejemplo, y entonces nos establecimos en un territorio. Al establecernos en el territorio surgen conceptos que no conocíamos, por ejemplo, el de la propiedad privada, y a partir de esos conceptos empiezan a nacer otras instituciones que como en Perfectia llamaban el aparato, nosotros les dimos otras denominaciones que la vamos a mirar ahorita. Pero ese colectivo que se asentó en ese territorio empezó a organizarse en colectivos más pequeños, es decir, iniciamos con una pareja, luego conformamos una familia, luego un grupo social eh, orientado hacia alguna actividad, por ejemplo, que compartamos, hacia algún gusto personal y en general el territorio habitado por un conglomerado que vamos a llamar la sociedad. Entonces, digamos que el primer sistema que nosotros habitamos para ir conociendo en dónde estamos. Ese sistema lo vamos a llamar un sistema social. Perfectia era un sistema social, por eso siempre iniciaré con fábulas para que vayamos entendiendo el mensaje. Dentro de ese sistema social, nosotros empezamos a organizar algo que es clave porque es con natural al ser humano. Desde Grecia alguno de los filósofos dijo, somos animales políticos. Y entre otras cosas, la política es una actividad civilizada. La política es la actividad civilizada que nos permite acceder al poder, acceder al liderazgo para dirigir grupos. Los seres humanos, siempre que estamos en comunidad, eh, tenemos una parte organizativa que es con natural a nuestra esencia y entonces emergen ciertos liderazgos que nos permiten organizarnos, porque si no, todo sería anarquía y caos. Entonces, como en las empresas, siempre habrá una cabeza, es lo normal, es natural. Y entre otras cosas, también es muy natural que todo el mundo no va a querer ser el líder, porque también es vocación. Entonces, al diseñar mecanismos y órganos que nos van a permitir organizarnos como sociedad civilizada, nosotros conformamos algo que se va a llamar, lo podemos llamar un sistema político. Entonces, fíjense ya, nosotros estamos en un marco muy general que es el sistema social. Dentro del sistema social, nosotros organizamos algo que lo denominamos un sistema político que nos va a enseñar de qué forma vamos a acceder al poder. Volvamos a Perfectia. Entonces, ¿cómo se llega al poder? Eso fue lo que hizo Antonio, utilizó el sistema político para llegar al poder. Pero aquí lo fundamental es el mensaje, ¿cómo accedemos? Eso se llama el sistema político. Ese sistema político y cuando se accede al poder, dentro de su propia estructura y definición conceptual, pues nos da algo que nosotros denominamos un régimen político. ¿Qué es el régimen político? Y pues simplemente es la forma como se ejerce el poder. En Perfectia, antes de Antonio, el poder era más bien distribuido entre entre una persona, instituciones y sociedad. Después de Antonio, pues básicamente él concentró el poder, entonces podemos hablar de un régimen dictatorial. Entonces, más o menos, cuando hablamos de régimen político dentro de nuestro sistema político, dentro del sistema social, el régimen político implica la forma como se ejerce el poder. Eh, Al interior ya de ese régimen político encontramos algo que son
instituciones con denominaciones concretas que tienen un papel concreto que es en esencia satisfacer las necesidades de sus administrados, está compuesto por la burocracia en general que nosotros conocemos. Esa superestructura de la cual les voy a hablar, les hablo, que está contenida dentro del régimen político, dentro del sistema político y dentro del sistema social, se llama el Estado. Entonces el Estado, digamos, es un conjunto compuesto por la Constitución y demás leyes que se establecen, por las instituciones que nosotros creamos para que nos administren y por el territorio que compone el país, cualquier país que sea de América Latina, y por la cultura y aquellas particularidades que tiene la sociedad y que denominamos nación. Ese Estado lo compone algo que se denomina, y que ya en un podcast posterior lo trabajaremos en profundidad porque lo considero muy importante, es la administración pública. Entonces vamos a considerar que la administración pública viene siendo como todo ese conjunto de personas, empleados, que le dan vida a esa superestructura que llamamos Estado. Al interior del Estado, de esa superestructura de la cual yo les acabo de mencionar, aplicable a cualquier país del planeta. En este caso, podemos decir aplicable a cualquier país de América Latina o de mi caso en particular, de Colombia. La administración pública pues viene siendo todo ese conjunto de instituciones, pero fundamentalmente las personas que trabajan dentro de ella. Eso, repito, lo profundizaremos en otro capítulo. De esa administración pública la dirigen, ojalá no sea siempre así, los Antonios. Ese Antonio que llega, que espero que no sean Antonios, repito, porque Antonio era un mensaje negativo, era la fábula, pero el que llega es el gobernante, el timonel, el que va a manejar los destinos de Perfectia en este caso, o del país que corresponda, y a ese lo vamos a llamar gobierno. Entonces, hoy voy a dejarlo por ahí porque estuvo un poquito denso el tema. Entonces, sobre cada uno de estos elementos, muy probablemente vamos a seguir en capítulos siguientes. Quiero concluir, como siempre lo he hecho en mis capítulos anteriores y como voy a hacerlo hasta el día durante muchísimos años que va a durar mi podcast. Voy a permitirme leer un mensajito muy corto esta vez, que de pronto resume la intención de este capítulo y que nos deja un mensaje y la reflexión más concreta. Entender la arquitectura del poder es la diferencia entre ser el habitante consciente de tu propia casa o un simple rehén entre sus muros. Pues quien ignora cómo se gobierna su mundo, entrega el derecho a sus llaves a cualquiera que le prometa que las puertas no necesitan cerradura. Recordemos, volvamos a Perfectia. Las instituciones, los procedimientos son la cerradura. El control, la participación ciudadana son la cerradura. Aprendamos cómo funciona para que no lleguen Antonios a definir nuestro destino. Me permito, ahora sí, no sin antes, dar el último sorbo por este capítulo del delicioso tinto. Cerrar este capítulo, no sin antes recomendarles nuevamente, por favor suscríbanse, den like, compartan, es importante que compartan. Me gustaría también leer comentarios, sugerencias, preguntas. Yo quiero, ustedes conocen la temática de mi podcast, me gustaría que me hicieran preguntas y vamos a trabajarlas en los capítulos. Yo les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en el siguiente capítulo.